mi kiosco. Arlene, ya pasaron 5 días desde que la jueza Nancy Juárez Salas otorgó una suspensión para que la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el titular del Diario Oficial de la Federación, retiren del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, que ya es una ley que está en la Constitución y que se está aplicando. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró, informó que a 5 días no ha sido notificada de esta suspensión para que la acción que pretende esta jueza de Veracruz se realice. Llama la atención, y levanta la ceja de varios. ¿Por qué no se ha informado a la presidenta? ¿Es un llamado a misa acaso esta suspensión y los otros amparos contra la reforma al Poder Judicial? Bueno, hoy la presidenta reitera que no ha sido notificada, reitera que no está violando la Constitución porque ya los medios de comunicación están en una campaña dándole micrófono, dándole voz a la jueza, que pareciera que está litigando en los medios convencionales de comunicación, de televisión y de radio, también en prensa escrita, donde habla de que ya esta reforma se va a acabar, que no va a proceder, que la presidenta está faltando a la ley, y en medios se dice que la presidenta tiene que cumplir con la ley, cuando, no ha sido notificada la presidenta, que es el tema de fondo central, es que los jueces no quieren que se acaben los privilegios y no quieren que se acabe la corrupción que impera en el Poder Judicial, corrupción que los mantiene en una posición privilegiada frente a todos los mexicanos, los mantiene en su burbuja de arrogancia. Hoy la presidenta reitera que no ha sido notificada y afirma que la reforma al Poder Judicial es constitucional y que los amparos y las suspensiones no proceden cuando se habla de reformas a la Constitución. Así lo explicó. Todavía no hemos sido notificados. Ok. Hasta hoy en la mañana pregunté a la consejera jurídica, Ernestina Godoy. Fíjense, otro tema, sale la publicación en un medio y ni siquiera hemos sido notificados todavía. ¿Colega? Notificar quiere decir que formalmente nos enteramos, jurídicamente nos enteramos de esta solicitud de la jueza. Y así es como también expone Miguel que los medios han respaldado esta campaña que va sin fundamento jurídico y sin un consentimiento del pueblo de México. Recordemos que los medios de comunicación parece que están más preocupados desde esta idea colonizada, ¿no?, de lo que opina Estados Unidos, Harvard, los medios internacionales, a lo que realmente está diciendo el pueblo de México. Se supone que el trabajo de los medios de comunicación es que informemos a la gente de lo que está pasando, pero también seamos portavoz a las autoridades de lo que el pueblo quiere. Lo que está haciendo los voceros de la derecha es crear fake news, crear noticias falsas sin fundamento, donde vulneren el desarrollo de esta reforma que ya fue votada y que ya es ejecutada. Incluso ya existe la convocatoria para la participación de juezas, magistradas y personas juzgadoras. Así que no hay vuelta atrás. No lo debatieron a tiempo. Existieron debates, existieron foros a lo largo y ancho del país y apenas están saliendo a la batuta. Llegaron tarde. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Ya otra vez hay una campaña. Curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia.
¿Quiénes son los voceros para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón. El pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Ellos violan la ley de amparo pública y notoriamente, y se les abren las puertas de muchísimos medios. Yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. Además, si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial. Y es que fíjense que es bien interesante cómo los medios que se dicen neutros, que no están a favor de ningún partido, son los mismos que se han dedicado a golpear fielmente, no solo en esta administración, sino desde la administración pasada, y siguen poniéndose la bandera de ciudadanos, ¿no? Ellos dicen que no pertenecen a ningún partido político, pero en realidad fungen como voceros, fungen como parte pues de un espacio de oposición. Estaría bien que se quiten las máscaras y que realmente den la cara de lo que son, Miguel. Y justamente este tipo de personajes hace acciones como esta que acaba de ocurrir el pasado 10 de octubre. Resulta que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue a Harvard para participar en un panel de jueces en la Escuela de Derecho de Harvard. Ahí habló de los nuevos requisitos para ser ministros. Entre ellos, tener un mínimo de 8 de calificación, también 5 cartas de recomendación de sus vecinos. Y cuando el ministro explicaba estos nuevos requisitos que se pusieron con la reforma al Poder Judicial, pues algunos de los presentes se empezaron a reír. Esto fue replicado por muchos medios de comunicación. Y lo que llama la atención es que, pues bueno, no sorprende el pensamiento que tienen algunas personas en universidades privadas del extranjero, sino lo que sorprende es que los medios de comunicación le han dado un espacio tan grande, porque ya nadie habla de los medios de comunicación grandes, de lo que pasa con el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por su relación al crimen, con el crimen organizado, por ayudar al cártel de Sinaloa, por formar parte del cártel de Sinaloa. Sino lo que está en los medios de comunicación ahora es que la presidenta está incurriendo en desacato, según ellos, porque no ha sido notificada, y en el extranjero, un ministro que pertenece a este bloque de oposición, que se ha identificado en diversas ocasiones con el bloque opositor, pues en el extranjero, sale a decir, Arlene, que miren los requisitos, jajaja, qué risa. Como si eso fuera lo que pesara para saber si está bien o está mal la reforma, y dejando de un lado o ignorando las carencias de justicia que hemos tenido a lo largo de décadas en nuestro país. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum expone este caso y reitera que lo que interesa con la reforma al Poder Judicial es que exista una justicia verdadera a la que accedan todos los mexicanos, y no solo aquellos dueños del dinero que tienen para comprar justicia con el modelo judicial que hemos tenido durante tantos años y que ahora vamos a reformar. Así lo explico. The new Congress, which was overwhelmingly won by a single party, just reformed the Constitution, and now all sitting federal, district court, and Supreme Court justices will have to be elected. This means an election of over 1,700 judges.
It is the end of this era, this constitutional court era. Secondary laws are still to be enacted, so I do not want to give my opinion as to whether these will pass constitutional muster. We will see in the coming months. But this is a very dramatic change. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court. Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard. Pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos jueces se eligen. Es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Okay, aunque los de Harvard no estén de acuerdo, y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sobre los amparos que violan la Constitución, o sobre las liberaciones de delincuentes. Gracias. Van a ser buenos jueces, buenas juezas. ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? ¿Por qué? A ver si de esos les parece también simpático. Bueno, así Ortiz Mena, fuera de la realidad, acudiendo a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en lugar de entender que ya hay una nueva realidad en el país, que el pueblo manda y tomó la decisión de hacer las reformas que se necesitan. ¿Cómo? Con un voto en el Plan C, y por eso están pasando las reformas que el país necesita, como la reforma al Poder Judicial. Bien, otro personaje que coincide con la oposición y que parece también fuera de la realidad es la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien el día de ayer pues propuso que para el siguiente año el máximo tribunal tenga un presupuesto mayor al que tuvo este año. Fuera de la realidad, porque como si no existiera una crisis de justicia en nuestro país, como si la Suprema Corte pues ayudara mucho al pueblo de México para que exista una verdadera justicia, como si no existieran los sabadazos, como si no existieran los lujos, los altos salarios. La ministra dice, ¿cómo ven? Si pedimos más dinero para el próximo año, para que los altos funcionarios del Poder Judicial tengamos pues mejores salarios. O sea, ya ganamos $500,000 de pesos más y nos pagan nuestros celulares, nuestros coches con los que viajamos, las comidas en restaurantes de lujo, pero eso sí, queremos más dinero todavía, Arlene. Fuera de la realidad, ¿qué te parece? No, bueno, pues imagínense nada más lo que haríamos con ese dinero. Ojo, el día de ayer se llevó una reunión privada, Miguel, donde la presidenta ministra buscó cabildear este presupuesto, donde busca aumentar el salario 12.3%, que esto en pesos sería 97,000 pesos aproximadamente, casi 100,000 pesos, imagínense, de aumento, no del salario final, de aumento, que reciban más, como si hubiesen trabajado. Recordemos que llevaban semanas sin trabajar, que le costó al pueblo de México casi 11,000 millones de pesos, nada más y nada menos, dejando de lado pues todas las necesidades de justicia, dejando abandonadas y tiradas todas las dictaminaciones, todas las sentencias, como si realmente estuviéramos
pues en una película catastrófica y distópica. Vamos a escuchar cómo lo menciona el día de hoy. El aumento al presupuesto del Poder Judicial. Ayer lo presentó Rosa Isela, se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador. Ganan más de 700,000 pesos al mes. ¿Por qué tienen que ganar 700,000 pesos al mes? Dicen que para acabar con la corrupción. Bueno, entonces los fideicomisos del Poder Judicial, ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al presupuesto público y se van a usar de manera muy transparente. No hay razón, el presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial de acuerdo como lo establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la presidenta de la República. Y es que están pegando el grito en el cielo porque están perdiendo sus privilegios y al fin se está sacando a la luz pues todo esto que no veíamos, Miguel. Sería interesante que fueran también a Harvard y que fueran a los medios internacionales a contarles lo que están proponiendo y cómo quieren seguir abusando del pueblo. Indignan que tengan un salario mensual de más de $500,000 de pesos. Indigna y molesta que todavía quieran tener más dinero. Y estamos hablando de lo ofensivo que resultan para muchos mexicanos que un ministro de la Suprema Corte tenga un salario tan alto, tan desproporcionado y fuera de la realidad de nuestro país. 700,000 pesos mensuales, más todas las prestaciones, como allá hablamos de los celulares de alta gama, de las tabletas, de los coches blindados, de los restaurantes, se le pagan la cuenta a los restaurantes a los ministros. Ya hablamos de cómo ofende todo esto, Arlene, y que con la reforma al Poder Judicial, los nuevos ministros que lleguen a través del voto ciudadano, pues van a cambiar. Ya no van a tener esos salarios y también se van a acabar esos lujos que tienen todavía los ministros que están en la Suprema Corte, Arlene. Y además viola la Ley Federal de Austeridad Republicana que fue votada, aprobada, donde ahorita vamos a ver en los artículos 1, 20 y 16, fracción cuarta, menciona claramente, miren, este es el artículo 20, donde habla específicamente que los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional conforme a las responsabilidades se determine en los presupuestos de egreso, que quedará prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en la ley, algo que no están haciendo los ministros. El artículo 1 menciona específicamente, aquí en el segundo párrafo, si nos puede seguir, los poderes legislativo y judicial. Es decir, también el Poder Judicial se tiene que acatar a estas normas que propone la Ley Federal de Austeridad Republicana y sobre todo el artículo 16, fracción cuarta, que propone específicamente, fíjese nada más, se prohíben las contrataciones de seguro de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recurso del Estado, tal como el seguro de separación individualizada, justo lo que está proponiendo la presidenta Norma Piña. Y bueno, esto es sin duda alguna un desacato a la ley. Juzgan a la presidenta de estar haciendo lo que ellos realmente están haciendo. Son quienes dicen defender la ley y la Constitución y las leyes federales, pero al mismo tiempo las violan cuando consideran necesario para mantener sus privilegios y peor aún, aumentarlos. Imagínese usted en casa, es nuestro recurso, dinero del pueblo, con el que ellos quieren seguir beneficiándose. Ya mencionabas los lujos, pero también recordemos que además de eso están sus familiares, Miguel. Ayer la secretaria de Gobernación decía que la persona que tiene más familiares son 26 personas. Eso sin contar a los familiares indirectos, a los amigos, a los compadres, a los vecinos, al amigo de mi amigo. Imagínate esta red de corrupción que existe, donde están dejándole de deber al pueblo de México para seguir beneficiándose, Miguel. Es que los actuales ministros, con argucias legales, violan la Constitución. Dicen, yo no voy a renunciar a mis privilegios, voy a ver cómo tuerzo la ley
para que puedan mantener este salario millonario, a pesar de que la ley dice que ningún funcionario público puede tener como remuneración por su trabajo un salario superior al que tiene el presidente o presidenta de la República en este caso. Pues a mí no me importa lo que diga la Constitución, yo violo la Constitución. ¿Por qué no en sus conferencias copia de la mañanera, que deberían llamarse estas conferencias no mañaneras, sino sabadazos, quedaría bien el nombre, explican por qué los jueces violan la Constitución? Y a pesar de que están violando la Constitución, de que hay un clamor social, de que se acaben pues estas excentricidades, estas desproporcionalidades en el salario de los ministros, pues bueno, ¿por qué no? La ministra presidenta propone que haya un aumento de salario a los ministros como expones en el Poder Judicial. Vamos a ver qué es lo que propone. Por ahí tenemos un gráfico. Mira, ahí aparece cómo está la partida presupuestaria, Arlene. Sí, miren, fíjense, los sueldos base están en 800,093 millones de pesos. Más. 893,000 millones de pesos. Los honorarios son más de 20 millones de pesos. El sueldo base al personal eventual, esos que van de vez en cuando, más de 19 millones de pesos. La prima vacacional en efectivos prestados, más de 34 millones de pesos. Las primas vacacionales, ojo, hay 2 primas vacacionales. Fíjate nada más, Miguel, más de 64 millones de pesos. Esta es la propuesta de Norma Piña, no fue aprobada, pero igual es importante pues exponer lo que ella quiere. Remuneraciones por horas extras extraordinarias por hacer su trabajo. Es decir, casi que quiere que les paguemos por los sabadazos más de 6 millones de pesos, y esto suma un total de más de 5,000 millones de pesos que van a salir del erario público sin una justificación real, sin un aumento de trabajo, sin una propuesta de por qué requieren más dinero, nada más así, porque se les ocurre. Gratificación de fin de año, tienen seguro de separación individualizada, tienen privilegios. Todos estos privilegios se pagan con recursos públicos, con impuestos de todo el pueblo de México. Y la verdad es que la presidenta, los que están a favor de la transformación, no están en contra de que una persona preparada tenga un salario digno, que tenga para vivir bien. Lo que molesta es que sea excesivo y que resulte totalmente desproporcionado con lo que tienen como ingreso la mayoría de los trabajadores en México, y más siendo trabajadores públicos, es decir, servidores que deberían estar para prestar un servicio a las y los mexicanos. Hoy la presidenta afirma que los jueces, a fin de cuentas, son también servidores públicos. Así lo expresa. A ver, ¿por qué no los jueces, juezas honestos, que tienen mucho que presumir de su historial, no se proponen para ser parte de nuevo del Poder Judicial a partir de la elección popular? Y también que se haga público pues sus historiales. Estaremos en unos casos de acuerdo, en otros no, pero son servidores públicos. El juez, la jueza es un servidor, una servidora pública. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Eso quiere decir servidor público. No estar al servicio de un privilegio de unos cuantos. Y en otros temas se habló de la recuperación de esta es una mafia que existe en Chapultepec, donde ella, la presidenta Claudia Sheinbaum, menciona que cuando fue secretaria de Medio Ambiente, cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, existió una problemática donde se buscó crear una vivienda sin regulaciones a favor de los privilegios y donde los trabajadores, los juzgadores del Poder Judicial emitieron pues condiciones para que esto existiera. Regresan otra vez a tomar estos espacios una vez que ya lo han hecho durante años. Lo hicieron cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, lo volvieron a intentar hacer cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, ahora presidenta de la República, y lo que buscan es
recuperar por parte del gobierno federal esta parte de Chapultepec que utilizaban los presidentes para correr, ¿no? Para sus propios privilegios, y buscan generar un espacio pues que sea para el pueblo. Así, la bancada de Morena de la Ciudad de México, Pablo García, el diputado local, menciona que van a buscar defender pues al pueblo de este cártel que existe en Chapultepec para poder recuperar nuevamente este espacio. Y el día de hoy la presidenta así lo mencionó. Este caso estaba desde que fui jefa de gobierno y defendimos que no se construyera. El bosque de Chapultepec, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, ha sido un motivo de mi trabajo en el sector público. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno y su servidora secretaria de Medio Ambiente, encontramos que Los Pinos se había llevado una parte del bosque de Chapultepec. Salinas de Gortari amplió Los Pinos para poder correr en el Parque de la Hormiga. Así se llama esa parte del bosque de Chapultepec. En aquel entonces era Fox presidente y me comisionó el entonces jefe de gobierno a que fuera a solicitar la entrega del Parque de la Hormiga. Finalmente Fox accedió y se recuperó el Parque de la Hormiga. Y después fuimos recuperando una buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada, y para eso hay leyes y está la Constitución. Pero lo que es público es público. Lo que cambió es que ya no privatizamos lo público.